y las vías aéreas inferiores, algo intracranial y parénquima. Ok, dentro de las funciones del aparato respiratorio, lo principal del proceso de intercambio de oxígeno, llamado hematosis, ¿no? Intercambio gaseoso. Ya ustedes han visto precisamente en la clase anterior del sistema circulatorio como el corazón capta oxígeno, sangre oxigenada en los pulmones y lo expende a todo el organismo para poder oxigenar y hacer algo súper importante que es generar energía. ¿Ya? Si no tenemos oxígeno, no podemos generar energía. Ya, únicamente los carbohidratos, la producción de ATP, que es básicamente con los carbohidratos, con el oxígeno. Y el acondicionamiento también humecta y calienta este aire para que llegue a hacer este intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que calienta? El aire del medio ambiente. Si estamos en un ambiente muy frío, bueno, en Perú no sucede mucho, bueno, menos en Lima, pero en sitios súper fríos, de menos 40 grados, la gente ahí respira ese aire súper frío y lo calienta para poder hacer un buen proceso de intercambio de oxígeno. Y ese organismo también ya está adaptado a ese tipo de intercambio. Filtrado. Tenemos unos vellitos en la nariz, ¿se han dado cuenta? ¿Okay? Eso es importante. ¿Ya? Eso es importante para poder filtrar precisamente algunas partículas grandes, macropartículas, y que no estén ingresando. Por ejemplo, a veces están lijando una pared. Si ustedes pasan por ahí, o están puliendo un acrílico, y comienza a salir muchas partículas. Y están respirando. Bueno, deberían estar con mascarilla siempre, por supuesto, pero a veces cuando están, por ejemplo, lijando una pared y pasan al costado, no tienen su mascarilla, se pasan ahí, pero ahí se retiene ese proceso de filtrado, ¿no? También hay una función defensiva automática. Si, por ejemplo, comenzamos a tener una obstrucción nasal, vamos a sonar la nariz, podemos también generar un mecanismo autónomo de tos. Cuando hemos sentido que se nos ha trabado algo, se nos están obstruyendo las vías aéreas, es un mecanismo de defensa. También las mucosidades que se van generando. Las mucosidades hacen para que se puedan retener esas partículas y no ingresen a nuestros conductos pulmonares profundos, que se queden en la parte externa y es mucho más sencillo de poder limpiar. Entonces, todo eso son las funciones que generan el aparato respiratorio. Más o menos para que tengan una idea, el tamaño de las partículas mayores a 10 micras son eliminadas por las amígdalas y adenoides. Entonces también cuando hay pacientes que están extirpados las amígdalas, están extirpados las adenoides, también su mecanismo de defensa se va haciendo más vulnerable. Entonces no es que no sirvan para nada, siempre sirven también para poder hacer ese atrapamiento de esas partículas y poder eliminarlas. Cuando el tamaño de la partícula es de 2 a 10 micras, puede ser eliminada por la mucocinesis y la tos. La generación de mocos se quedan ahí pegados en la... A veces no han estado y se genera un moquito duro. Ya. Si están en una zona con mucho polvo, a buena hora que se comienzan a generar esas partículas y el moco los atrapa. Y eso es lo que hace endurecer ese líquido. ¿Sí? Y la tos, como les había mencionado también, ¿no? Entonces, cuando sentimos que algo se está atorando, se está atorando las vías aéreas, es un mecanismo autónomo de generar una tos para desatorar. El tamaño de la partícula, cuando es menor a 2 micras, es eliminada por las células de polvo. ¿Ya? Se llaman las células de polvo, que es un punto de punto, que también viene con la función inmunitaria, ya que las secreciones bronquiales contienen inmunoglobulina A, sistema de defensa inmunitario, y en los senos paranasales hay óxido nítrico, que es bacteriostático. También están las células de polvo macrófagos alveolares pulmonares. Macrófagos para poder eliminar esas partículas que nos podrían hacer daño. Otra función también es metabólica o endocrina. Genera la síntesis del surfactante, y vamos a hablar un poquito sobre el surfactante, la fibrinólisis, producción de enzima convertidora de angiotensina. Diferentes
reguladora de temperatura y el pH. Cuando estamos hiperventilados, cuando no tenemos buena ventilación, nuestro pH también se comienza a alterar. Cuando comenzamos a hacer ejercicio, se comienza a acidificar nuestro cuerpo. Entonces también necesitamos respirar más para poder eliminar ese CO2 y poder captar más oxígeno. Y esto también nos va generando la regulación del pH. También la temperatura. Y la función social, cómo nos estamos comunicando en este momento. Yo estoy emisor, ustedes están de receptores, todo esto es parte del aparato respiratorio. ¿Alguno de ustedes aquí hace música, canta, hace karaoke? ¿Han escuchado a esos cantantes que pueden sostener una nota por mucho tiempo? ¿O alguien por aquí hace bueno, alguna actividad física, por ejemplo, nadar? Los que nadan, bucean. ¿Cuánto tiempo puede sostener la respiración debajo del agua? Aproximadamente. ¿Cuánto? ¿Un minuto? Ya. ¿Cuánto? 2 minutos. 2 segundos. Ya, y de ahí, pues, como Kiko, así se va en la orilla. Bien, bien. Entonces, uno puede controlar la función también respiratoria. Entonces, no es que siempre es una respiración estándar, sino nosotros también podemos forzar esa respiración. Eso vamos a ver en un momento. Ok, entonces la función social para poder comunicar. Dentro de la zona del sistema respiratorio, bueno, la vía aérea alta, las vías aéreas bajas, la vía nasal, faringe, laringe, y las aéreas bajas, tráquea, bronquios, alveolos. También le puede hablar, a veces en algunos libros hablan de vía aérea extratorácica y la vía aérea intratorácica. Okay. Pero vamos a hablar sobre esa clasificación que es la más importante, que es la que hemos estado viendo también desde histología, ¿no? La porción conductora, la porción respiratoria. ¿A partir de qué nivel ya se genera respiración? Desde los, aquí está marcadito, bronquiolos respiratorios. ¿Cuál es la característica histológica para que sea porción respiratoria? ¿Qué debe tener para que se le llame porción respiratoria? Debe tener sacos alveolares, exactamente para poder ser identificado. Entonces, a partir de los bronquiolos respiratorios, ya tienen algunos sacos alveolares definidos. Simplemente, a medida que van avanzando, esos sacos se van generando como unos racimos más abundantes, ¿no? ¿Cuál es la característica en la parte superior? A nivel de la tráquea, los bronquios. ¿Qué es lo que caracteriza? Al menos los 7 primeros niveles. Ya, pero tiene un componente. Cartílago, exactamente. Muy bien, exacto. Los 7 primeros niveles tienen cartílago, entonces le da una estructura mucho más sólida. Y a medida que va avanzando, ya va perdiendo ese cartílago. Eso es la fase de los sacos alveolares, no hay cartílago. Básicamente es casi todo intercambio gaseoso, ¿no? Entonces hay estas dos partes, la porción conductora, que básicamente lo que hace es transportar el aire con todo lo que tiene. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, estamos respirando y pasa un micro, esos que emiten mucho smog, monóxido de carbono, y nosotros estamos ahí en el paradero y pasa ese carro botando todo su humo negro? Lo vamos a respirar. Ahí está, no queda otra. Por ejemplo, cuando quieren hacer deporte, ¿cuál es el mejor lugar para hacer deporte? Primero, si es de día o es de noche. Si es de día, si es de noche, conviene estar cerca de las plantas, ¿Ah? ¿Cómo? Cerca. ¿Cuándo? ¿De día o de noche? De día. ¿Ya? Okay. Entonces libera más oxígeno, ¿no? Entonces de día nosotros corremos al costado de plantas y están liberando oxígeno, entonces tenemos el ambiente mucho más limpio. Existen ciudades que tienen más contaminación que otras, por ejemplo, si van por Abancay,
hartos micros, viejos, tanto muchas partículas nocivas, y queremos hacer footing por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a contaminar nuestro cuerpo. Entonces tenemos que buscar también en qué lugares correr. Por ejemplo, los que van al gimnasio, entonces están con su maquinita ahí, esta caminadora, corredora. Pero si ustedes están fuera del gimnasio, ingresan, no sienten así como un calor. Depende del aire acondicionado que tengan, ¿no? Pero la sensación igual. Entra un ambiente caliente. Entonces ese ambiente caliente, ¿qué es lo que más tiene? CO2. Los que están haciendo ejercicio, todos están botando su CO2 y ustedes entran ahí y se ponen a correr. Que están absorbiendo los gases emitidos por otras personas. ¿Alguna vez lo habían pensado? Entonces, mejor es estar menos gente, más oxígeno. Menos gente, más gente. Entonces, van a hacer deporte en campos abiertos de preferencia, ¿no? Que no sean zonas contaminadas. Pero bueno, para tener en consideración esos aspectos, ¿no? Ok, la zona de conducción básicamente transporta gases para lograr el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el entorno y las células del organismo. ¿Cuál es la función? Calentar, humectar y filtrar el aire antes de que llegue a la zona de intercambio. La zona de intercambio, efectivamente, la zona de donde ya hay alveolos. Y hay sacos alveolares. Miren, ven inicialmente poquitos, pero después ya comienzan a ver más. Pero desde que ya aparece un saco alveolar, ya es zona de intercambio. Una zona respiratoria. Miren también cómo va avanzando. La zona de conducción es una superficie recubierta por células ciliadas, secretores de moco, y su pared está formada por músculo liso. Si tiene músculo liso, nosotros lo podemos comandar, podemos ordenar a nuestro músculo liso que haga algo, ¿no? Entonces ahí interviene nuestro sistema nervioso autónomo. Las neuronas adrenérgicas simpáticas activan los receptores beta 2 situados en el músculo liso bronquial, lo cual da lugar a la relajación y dilatación de las vías aéreas. Cuando tenemos aquí nuestra vía simpática, esto nos pone en alerta, nos prepara para la lucha o la huida, ¿no? Entonces, se relajan y se dilatan las vías aéreas para poder generar más capacidad de retención del oxígeno. ¿Sí? Y los receptores son los beta 2. Sin embargo, las neuronas colinérgicas, las colinas parasimpáticas, activan los receptores muscarínicos M3, lo cual da lugar a la contracción y constricción de las vías aéreas. Cuando no necesitamos mucho, estamos en un momento de reposo, descanso. Entonces no necesita que se dilaten y se relajen, ¿no? ¿Sí? Contracción y contracción de las vías aéreas. Ok, ahí tenemos, que les había dicho, los primeros 7 niveles del cartílago. Después comienza a hacer zona de difusión, comienza a tener mucho fibras elásticas, músculo liso. Entonces todo eso de aquí es continuidad del sistema nervioso autónomo. Entonces nosotros recomendamos, a veces cuando se nos puede acelerar la respiración, estamos con miedo, depende de nuestro estado emocional, también puede ser. Y también cuando nosotros lo sometemos a esfuerzo, hacemos ejercicio, necesitamos mayor cantidad de oxígeno. Y es un sistema autónomo del organismo que se va regulando. Necesita más oxígeno o necesita menos oxígeno. Se relaja, se distiende más o no. Entonces, bueno, esto es como una pompita de jabón así cuando se unen una con otra y comienzan a hacer. Y las paredes son extremadamente delgadas para poder estar cerca de un capilar y poder hacer esa transfusión o perfusión de gases. Dentro de la zona respiratoria, incluye las estructuras que participan en el intercambio gaseoso, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Y la red capilar es abundante en esa zona. ¿Ya? Por eso es que cuando hay, bueno, cuando a veces
¿no? Uno en televisión tiene un accidente, una bala, un cuchillo a nivel del pulmón, es fatal. En la mayoría de los casos es fatal. ¿Ya? Uno, porque se colapsan los pulmones, se pierde esa capacidad de poder seguir respirando, y también hay mucho sistema hemorrágico en esa zona. Entonces el paciente está bien complicado cuando hay una perforación pulmonar. Porque los filamentos musculares, la zona respiratoria, su superficie recubierta por alveolos. Los bronquiolos respiratorios son estructuras de transición, poseen cilios y músculo liso. Los bronquiolos respiratorios poseen cilios y músculo liso, que todavía están en algunas partículas que tienen músculo liso. Los conductos alveolares, los mismos sacos alveolares, conectan con los alveolos, no poseen cilios y tienen músculo liso. Esa es la diferencia. Ya a nivel de los sacos alveolares, no posee cilios y tiene escaso músculo liso. Hasta los bronquiolos respiratorios sí tienen todavía músculo liso. Es una característica histológica también de nuestro la zona respiratoria. Las paredes alveolares están bordeadas por fibras elásticas y recubiertas por células epiteliales, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1 casi el 90% de todos los neumocitos, los más abundantes. Pero el de tipo 2 es uno de los más importantes, porque básicamente el tipo 1 nos sirve de tabique, de separación, pero el tipo 2 es el que genera las sustancias surfactantes. Los neumocitos tipo 2 sintetizan el surfactante pulmonar. Cuando ustedes, cuando eran niños, tenían un globo que iban a una fiesta, voy a guardar este globito que me gusta, tiene un diseño, un recuerdo, lo que quieran. Lo desamarran, pero depende con qué lo hayan inflado. Si lo han inflado hacia boca, le han metido humedad. ¿Y qué pasa con ese globo? Se pega, ¿no? Y se deteriora más. Entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo, si ese globo está nuevo? A veces hasta tiene como un talquito. ¿No se han dado cuenta? Los guantes, no se han puesto guantes, tienen como un talquito. ¿Qué es lo que hace el talquito? ¿Qué es lo que hace ese talco? Esta sustancia surfactante, para que no se peguen las paredes de esas superficies. Eso es lo que hace una sustancia surfactante. Evita que se pegue, que se colapse, y más bien que siempre esté con un espacio para que pueda hacer esta permeabilidad de intercambio de gases. O sea, los alveolos siempre están redonditos, abiertos, no están colapsados, no están pegados, porque toda esta zona es zona húmeda. Entonces, si es zona húmeda, se puede pegar. Entonces, por tensión superficial, necesita tener esta sustancia surfactante. Ya, esa es la principal función de los neumocitos de tipo 2. Las estructuras que se encuentran entre el aire alveolar y la sangre capilar, por las cuales se difunden el oxígeno y el CO2, se denomina la membrana respiratoria. Tiene 0.5 de micra, es extremadamente delgado, miren alveolo, más o menos 300 micras, y aquí hay un capilar, ¿sí? Un capilar pulmonar, y aquí 0.5. Y esta es la barrera que hace que se difundan los gases, ya sea oxigenando este capilar, o sea, ingresando oxígeno, o devolviendo CO2 de que ya fue consumido o generado por las células. Fibras elásticas, macrófago alveolar, fluido intersticial, monocitos, células de defensa, células celulares tipo 2, eritrocitos, capilares pulmonares, ustedes van a ver en detalle. Ahí lo tenemos más grande. Esta zona es lo que vamos a ver en este momento. Fíjense, parece 0.5 micras, pero tiene diferentes capas. Tiene muchas capas. Okay. Aquí para que vean el diámetro, aquí está el diámetro, por ejemplo, en centímetros. ¿Ya? De la tráquea, 1.8,
casi 2 centímetros. Entonces, los alveolos, 1 centímetro, 1,22 y a medida que se van achicando, se van llegando más de la parte profunda del pulmón, se van achicando hasta poder llegar a 1 milímetro, 0,1, medio milímetro, más o menos es el tamaño de los sacos alveolares, 0,05. Ok, también la longitud de cada uno de ellos, 0,06, 0,10, aquí es 1 milímetro, los alveolos respiratorios de longitud. Cuando la cantidad de los números son exponenciales, de acuerdo pues, a más profundidad se comienza a percibir muchísimo más, ¿no? Ok, aquí hay una fotografía. Bronquiolo terminal, aquí está, el bronquiolo terminal. Ya tenemos un poquito, pero para el bronquiolo respiratorio, aquí sí tiene sacos. El bronquiolo terminal no tiene sacos alveolares. Esa es característica importante. Y el alveolo. Cada uno de estos alveolos que más o menos mide 300 milímetros. Ok, estas son la membrana respiratoria. Y fíjense todas las capas que tiene. Desde la parte más externa, esta es la parte del saco alveolar, membrana respiratoria, ¿no? El espacio alveolar, el espacio, moléculas de surfactante, la capa de agua, una capa húmeda, células epiteliales del alveolo, básicamente los neumocitos tipo 1, membrana basal del alveolo, intersticio alveolar, membrana basal capilar eritrocito. Eritrocito y aquí la luz capilar llena de líquido. El eritrocito y se hace esto. Este es lo que mide 0,5 micras. ¿Ya? Y tiene todas estas capas. Y fíjense que la sustancia surfactante evita que se pegue con la otra pared del alveolo, ¿no? Okay. Así como se ve, así lo han visto también en histología. El alveolo, los alveolares, en el momento que ya difunde, y muchos capilares. Tremenda cantidad de capilares para poder hacer este intercambio gaseoso. Células tipo 2, células tipo 1, las células tipo 2 son las que generan la sustancia surfactante, ¿no? La pared capilar, eritrocito y intersticio. Una microfotografía electrónica de alta resolución, de alto zoom, para poder ver todos estos bonitos que van haciendo estos intercambios. Ok. Los neumocitos tipo 1 son células alveolares planas, básicamente son planas. Son las principales y las más abundantes, aproximadamente el 90%. Los neumocitos tipo 2 son células alveolares granulosas, más gruesas y secretan la sustancia surfactante o también llamada sustancia tensoactiva. Los pulmones también contienen macrófagos alveolares pulmonares o células del cuerpo, linfocitos, células plasmáticas y células cebadas como un mecanismo de protección de las vías respiratorias. El surfactante es una mezcla de fosfolípidos producido por los neumocitos tipo 2. Reduce la tensión superficial para que permanezcan infladitos a pesar de tener un radio pequeño, no se colapsan, no se pegan. Y vamos a hablar, por ejemplo, de ese síndrome de distrés o dificultad respiratoria neonatal que aparece por deficiencia de surfactante. Cuando el bebé está en formación, recién está generando esta capacidad de generar la sustancia surfactante. Entonces, cuando tiene menos de tanta cantidad, 28 semanas, ya es incompatible con la vida, porque se van a colapsar sus pulmoncitos, sus alveolos pulmonares. Entonces no va a poder respirar, por eso que necesitan estar después en incubadora para poderlo proteger. ¿Ya? Y es algo bastante frecuente, ¿no? Entonces el surfactante disminuye la tensión superficial alveolar. Bueno, neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1, un alveolo normal. Y un alveolo con síndrome de distrés, dificultad respiratoria, que es lo que tiene un surfactante inactivado.
Entonces, se comienza a pegar y no puede respirar el paciente, ¿no? Este distrés es la patología respiratoria más frecuente en bebés prematuros, que tienen algún familiar que nació prematuro, saben que de todas maneras mandan una incubadora, ¿no? También afecta a algunos recién nacidos a término, o sea, llegan a término, pero de repente no tuvo la capacidad de poder generar esta sustancia surfactante, entonces no puede hacer una respiración natural, ¿no? Menos del 5% de los nacidos mayores de 34 semanas también tienen este distrés, pero el 60% de los menores de 28 semanas. O sea, si nacen de 28 semanas a menos, el 60% de esos pacientes va a tener este problema. Entonces que es súper importante la generación de estas sustancias surfactantes. Por ejemplo, dice, algo que estimula la generación de sustancias surfactantes es caminar por la playa. Hay unos artículos, están leyendo que hablaba que cuando haces ejercicios o te vas a la playa, eso te genera, te estimula la generación de sustancias surfactantes. Entonces respiras, se colapsan tus pulmoncitos, bueno, fíjense también estos detalles para el momento de hacer ejercicio. Se hacen ejercicio al aire libre y no en zonas contaminadas. El surfactante, bueno, es unos nombres comerciales y le colocan un respirador con sustancias surfactantes para que no se colapsen sus alveolos pulmonares. Ok, vamos a hablar un poco de intercambio gaseoso. Algunos principios físicos de este intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso entre la alveolo y la sangre ocurre por difusión. Hemos hablado del tema del transporte membrana, la difusión pasiva, difusión de oxígeno y CO2. Los gases se difunden a través de la membrana respiratoria. Movimientos de las moléculas por energía cinética. Las moléculas de gas se mueven al azar en todas direcciones debido a su energía cinética. Entonces puede ir para aquí. Básicamente lo que ve es la presión que tiene tal gas para poder difundir al otro lado de la membrana, ¿no? Dice, aunque las moléculas se mueven en ambas direcciones, la difusión neta ocurre desde la región de mayor presión parcial hacia la de menor presión parcial. Ahí hablamos de gradientes de concentración de los gases. Ahorita vamos a ver también cómo funciona eso y por qué es que pasa el oxígeno de la sangre arterial de los sacos alveolares a la sangre arterial y por qué retorna CO2 de la sangre venosa o de los capilares venosos al pulmón. Okay. La difusión es un proceso pasivo, no requiere energía metabólica. Su magnitud depende del gradiente de presión parcial, del área de superficie, del espesor de la membrana y las propiedades del gas. Ejemplo en los pulmones, presión arterial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio pasa a una zona donde tiene 40 milímetros de mercurio. Por ejemplo, los tejidos, ¿cuánto tienen de oxígeno? Entonces, cuando nosotros respiramos, en nuestros sacos alveolares están en 104 milímetros de mercurio. Entonces tiene mucho mayor presión. Y si en el tejido tenemos 40, entonces ¿qué va a hacer? Va a intentar llegar por difusión hasta esa zona más distal, esa zona más alejada. Y en contraposición, la presión de CO2 que podemos tener en una sangre venosa, 45 milímetros de mercurio, va a pasar a nuestro saco alveolar que tiene 40 milímetros de mercurio. Entonces dicen, ok, pero es menos la diferencia, ¿no? O sea, de 45 a 40, pero eso es suficiente para que se difunda este CO2 y pueda volver a oxigenar, ¿no? Se elimina este CO2 y ingresa más oxígeno. Esta es la difusión neta de la sangre a la alveola. Entonces siempre tenemos estos gases que están en ambos lados, ¿no? En ambas direcciones tenemos presión de oxígeno y tenemos presión de CO2, pero ¿cuál es la gradiente que hace que pase de un lado a otro, ¿no? De aquí está la membrana, tenemos un lado 0.5 micras, capilar, y aquí está el alveolo, difusión del O2 y el CO2.
gradientes de presión parcial y difusión. Difusión neta. La difusión neta de un gas ocurre desde la región de mayor presión parcial hacia la menor presión parcial. Magnitud de flujo. La magnitud de difusión depende de la diferencia de presiones parciales. Y el movimiento continuo. Las moléculas se mueven continuamente en ambas direcciones, pero existe un flujo neto determinado por el gradiente. Esos términos, si lo pones así por escrito, cosa que vienen preguntas en el examen, ahí está escrito. ¿Qué le decía, no? Ok. A ver, aquí tenemos el alveolo, tenemos ¿cuánto hay de oxígeno? 104 milímetros de mercurio. Y va a pasar a un capilar de sangre arterial. ¿Cuánto es la presión? Este espacio de sangre arterial, que nosotros vamos hasta los tejidos, va de 104 hasta 40. Entonces, no es que va a llegar a 104, va a llegar hasta el tejido, sino a medida que se va consumiendo, va bajando esta presión hasta que se consume todo, y más bien lo que se genera como producto de este consumo de oxígeno, del metabolismo, de la generación de ATP por medio de las mitocondrias, del metabolismo de los carbohidratos, todo eso, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar CO2 y agua como producto, como prácticamente producto de desecho. Entonces, este CO2 que está pasando de 45, se comienza a generar una presión parcial de 45, y ¿cuánto es lo que tiene el alveolo? 40. Entonces, por eso que de 45 difunde este gas a 40. ¿Sí se entiende la lógica? De más a menos 100. ¿Ya? Okay. Las moléculas se mueven en ambas direcciones, pero el flujo neto sigue el gradiente de presión parcial. No es que siempre va a haber CO2 en ambos lados, siempre va a haber oxígeno en ambos lados, en el alveolo y en capilares, en la sangre, pero la gradiente es la que maneja la diferencia. La presión parcial de oxígeno o la presión parcial en cada una de las zonas. Heterogeneidad regional de pulmón. También hay zonas donde se comienza a generar más intercambio gaseoso que otras del pulmón. No todas las zonas del pulmón son iguales. La parte del ápice, ¿no? La ventilación y la perfusión. La perfusión es el intercambio precisamente de gases, pasa de un lado a otro. En este caso está directamente proporcional. En la parte superior, una ventilación baja genera una perfusión baja. Una ventilación media, una perfusión media, una ventilación alta, una perfusión alta. Ok, dice, no es igual en todo el pulmón. En el ápice, esta relación es relativamente alta. La región media es intermedia y la región del inferior es relativamente baja. La ventilación sobre la perfusión. Entonces, en resumen, el valor de ventilación sobre la perfusión es relativamente alta en el ápice, la parte superior, y en la base es relativamente baja. ¿Ya? Dicen, ¿por qué sucede eso? Pues precisamente cuando respiramos, ¿qué es lo que genera la presión de nuestros pulmones? El descenso del músculo diafragma. El diafragma es el generador prácticamente el más importante de la respiración. Entonces, baja el diafragma y genera como un émbolo, como una jeringa. ¿Ya? Que comienza a generar mayor presión en esta zona inferior, y por eso que ahí se genera una diferencia relativamente baja. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. Tenemos el alveolo. Hablan de 104 milímetros de mercurio en su condición ideal, pero algunos factores también hablan de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Ya una vez que se ha hecho algunos gastos intermedios. Dice, la presión arterial que finalmente llega a la sangre arterial es 95. Dice que se pierde un poco de presión precisamente al momento de hacer este pase, no es que pasa a los 104, ya pasa a 95. Entonces ya cuando está sangre arterial, ya no está en 104 o 100, sino que en 95. Y va perdiendo, y a medida que va avanzando y va oxigenando el organismo, va descendiendo. 75, 90, 75, 80, a medida que va llegando
con menor fuerza a las zonas distales. ¿Por qué existe el gradiente de alveolo arterial? Heterogeneidad. Algunas unidades tienen BQ bajo, poca ventilación y mucha perfusión. Cuando tienes el BQ bajo es poca ventilación o mucha perfusión. Y genera una menor oxigenación de la sangre. ¿Qué quiere decir? Respirar. Puede ser que respires cortito. No estás haciendo un volumen ideal de 500 mililitros, sino estás haciendo una poca ventilación. Y hay una menor oxigenación de la sangre. Mezcla de la sangre venosa. La sangre de unidades con bajo BQ se mezcla con sangre bien oxigenada, disminuyendo la presión arterial de O2 final. Y el tiempo de tránsito limitado. En ciertas zonas el tiempo de contacto entre el oxígeno y la sangre puede ser suficiente para una difusión completa. Esto es básicamente este mecanismo, ¿no? Cómo va pasando y va perdiendo presión. Y eso es lo que se llama la gradiente del alveolo arterial del oxígeno. Ok, con respecto a la mecánica de ventilación pulmonar, ok, aquí básicamente para que vean la estructura esquelética, pero ahí lo que mandan son los músculos. Fíjense cómo las costillas de la 1 a la 7 están unidas al esternón. De ahí, 8, 9, hay un cartílago grueso y las últimas ya son flotantes, esas no tienen función. Pero es importante tener estos cartílagos unidos para poder hacer este movimiento de la pared torácica y poder respirar. Cuando uno respira normalmente no debería ni siquiera levantar los hombros. Entonces aquí se respira otro, ahí está forzando y levanta los hombros y se ensancha más toda la pared torácica para poder generar una mayor capacidad, porque tiene unos límites, que es la parte esquelética, ¿no? Que son las costillas. Entonces, donde el diafragma, miren, cuando respiro, se genera mayor volumen para el ingreso. El que hace ejercicio tiene una mayor capacidad pulmonar. Quien no hace ejercicio no tiene buena capacidad pulmonar. Entonces, frente a exigencias de demanda, vamos a hacer una maratón. Es más, creo que hay una maratón este sábado, ¿no? ¿Está inscrito? ¿Está inscrito? ¿Sí? Allá. Ahí nos vamos a ver. ¿Ya? Entonces, depende de cuánta resistencia tengas, te falta. Algunos, bueno, comienzan a respirar más rápido que es lo normal, pero otros dicen, ya no puedo. Abandona. Entonces, porque ya su capacidad ya no le dio, no está preparado. Ok, músculo de la respiración del diafragma. Es una estructura musculotendiноsa en forma de cúpula, que como un paracaídas que tenemos abajo en el pulmón. Inervado por el nervio frénico. ¿Ya? Este es el famoso nervio del hipo. ¿Alguna vez te ha dado hipo? Una reacción, una tensión que genera y ¿te ha dado hipo alguna vez? Horrible, ¿no? Desesperante. En alguna técnica dice toma un poquito de agua, pero agua de manera sostenida, o sea, puedes tomar poquito, para que se relaje esta zona del nervio, eso sin otra cosa, y se te quite. También hablan del susto, pero o sea, no creo que eso. Ok, contracción, desplaza hacia abajo y adelante el contenido abdominal, aumenta el diámetro transversal del tórax. Genera presiones en las vías respiratorias de 150 a 200 centímetros de agua. Es una unidad que se utiliza para esto, ¿no? 150 a 200 centímetros de agua con un esfuerzo inspiratorio máximo.
Cuando inspira, a ver, respira y aguanta lo máximo que puedas. Ya, ahí se hacen 150 o 200 centímetros de agua de presión en las vías respiratorias. Cuando uno hace esta inspiración, hay una presión pleural, la pleura también tiene una presión, y también hay una presión dentro del mismo saco alveolar. Ya, pues claro, ya, sientes la presión, pero ¿dónde está? A nivel de la pleura y a nivel de los sacos alveolares. La respiración normal se mueve aproximadamente 1 centímetro. El diafragma baja 1 centímetro. La respiración ida y corriente, la respiración sin esfuerzo, 1 centímetro se mueve. Pero en una respiración de gran volumen, lo que hiciste ahorita, se puede mover hasta 10 centímetros. Baja el diafragma todo lo que se pueda. Y mientras más ejercicio, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de Pavarotti? ¿Saben quién es Pavarotti? ¿No saben quién es Pavarotti? Luciano Pavarotti. ¿No le suena? Es un cantante de ópera. Bueno, Juan Diego Flores. ¿Sí? Ya, ok. Ellos practican ejercicio de respiración, porque su instrumento de trabajo es la voz. ¿Y cómo funciona la voz? Con la capacidad respiratoria. ¿Cuánto puede sostener una nota cantada sin respirar? Así que también los que practican deportes acuáticos, también aguantan la respiración y cuánto tiempo pueden aguantar sin respirar. O ir botando lentamente, ¿no? Hasta cuándo pueden durar. Ese es un ejercicio para el diafragma. Y son ejercicios clásicos cuando se va a hacer clases de canto, ejercicio de diafragma. Ya, lo hacen de manera técnica. A ver qué me... Ya, ahí. Gracias. Vamos a ver si... Bueno, allá, mira. El diafragma es el músculo más importante para la inspiración. El aumento del volumen intratorácico disminuye la presión intratorácica y inicia el flujo de aire hacia el interior de los pulmones. El poder lumbar sirve como un ancla para garantizar la expansión torácica. Eso solamente sirve como ancla, pero el diafragma es el que hace el trabajo mayor. Músculos de la inspiración. Cuando hacemos inspiración forzada, funcionan los intercostales externos, aumenta la inspiración, diámetro lateral y diámetro posterior del tórax. Inervación los nervios intercostales. Músculo accesorio de la inspiración, inactivos durante la respiración tranquila. Se contraen vigorosamente durante el ejercicio. Cuando haces ejercicio necesitas más capacidad, entonces ahí se activan los intercostales básicamente para la inspiración. Para la expiración normal, natural, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Basta con que el diafragma se relaje y solito va a hacer que eliminemos
el aire inspirado, ¿verdad? Pero cuando queremos hacer una expiración forzada, bota todo lo que puedes. Ya, ahí estás activando la pared abdominal, retroabdominal, oblicuo interno externo, transverso y recto del abdomen, los músculos intercostales internos, opuesto a los músculos intercostales externos. Y entonces, básicamente para la forzada utilizamos músculos adicionales, pero una respiración normal básicamente es el diafragma, el único que hace el trabajo. Músculos accesorios de la respiración. En inspiración profunda, escaleno y esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque al levantar los hombros, estamos utilizando estos músculos. Entonces son accesorios, o sea, naturalmente no los usamos. Básicamente es una expiración o una inspiración forzada, ¿no? Anterior y medio elevan la primera costilla y el posterior, el escaleno posterior, eleva la segunda costilla. Las inserciones para una respiración forzada. Músculo de respiración ocurre por la retracción elástica pasiva de los pulmones y la pared torácica. Retracción elástica pasiva, o sea, simplemente reposo, se relajan los músculos respiratorios y función. Inspiración y la expiración. Ok, músculo de respiración forzada, músculos intercostales internos, ¿visto ahí? Músculo de respiración forzada, músculos anteros laterales del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso y recto del abdomen. Cuando se hace clase de canto también te hacen ejercitar estos músculos para que puedas botar el sonido con una mayor presión. Reguladores de la presión. Vamos a ver los reguladores de la presión. Existe, como ya hemos visto, una regulación voluntaria a nivel de la corteza, que tú puedes comandar tus músculos respiratorios, pero lo normal es una respiración involuntaria, que está regulada por el tronco cerebral, que también actúa sobre los músculos respiratorios por los mecanorreceptores y por los quimiorreceptores. Ya, dentro de los quimiorreceptores tenemos centrales y periféricos. Ok, la regulación de la respiración. Involuntario, vamos a hablar primero de involuntario. Voluntario, la corteza y va hacia tu control, lo que estábamos hablando, ¿no? Aguantas más tiempo la respiración, botas, fuerzas, aguantas, voluntario, full corteza. La corteza es la que comanda eso. A nivel involuntario es el bulbo raquídeo. Por eso que cuando hay un accidente a nivel del bulbo raquídeo ya es incompatible con la vida, porque ni siquiera puedes respirar naturalmente. O sea, tu centro de comando de la respiración está alterado y por eso que necesitan ventilador. Entonces cuando usan ventilador ya es porque su regulador de la respiración está alterado. Ok, a nivel de la protuberancia también tenemos el centro neumotáxico y a nivel del bulbo raquídeo tenemos la porción dorsal y la porción ventral del bulbo raquídeo. Eso lo vamos a ver ahorita. Ok, también existen algunos sensores que detectan la cantidad de CO2 o detectan la cantidad de oxígeno del organismo. Entonces, eso también ayuda a poder regular la cantidad de respiraciones que vamos a tener por minuto. ¿Cuánto es lo normal respiración por minuto? ¿Cuánto? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? 60, ¿cómo hace 60 respiraciones? Es 1 por segundo. ¿Cuánto? 15 a 20. No sé. Es lo normal. ¿Sí? Ok, lo normal. Y es parte de las funciones vitales de un paciente. Cuando un paciente está con taquipnia, la respiración acelerada, es porque está estresado. Entonces tú tienes que detectar si el paciente está ávido de poder recibir un tratamiento odontológico o no. O de repente el paciente está con una respiración bradípnea, una respiración muy lenta.
Y eso también puede generar un problema, no está oxigenando bien, se puede desmayar, se puede generar algunos problemas. Ok, entre los sensores tenemos sensores pulmonales y los quimiorreceptores. Y también los mecanoreceptores. Dentro de los pulmonales tenemos la fibra C, que se activa cuando hay un daño tisular. También hay sensores de estiramiento. A ver, tú puedes respirar todo lo que puedas, pero va a haber un límite donde ya no puedes más. Porque por estiramiento ya te dice, ya no me puedo estirar más, ya no puedo distenderme más. Entonces ya es un sensor de tu mismo organismo que te dice stop. Por irritación. O sea, si tú estás en una zona y sientes un olor ácido, algo cáustico, que tú sientes que te está haciendo daño, automáticamente tú dejas de respirar. Automáticamente tu cerebro dice, esto es tóxico, esto es contaminante, me puede matar, y dejas de respirar. O sea, sostienes un poco más la respiración para no estar haciendo este intercambio gaseoso con esta sustancia o este gas tóxico. Es un sensor, o sea, es involuntario. Esto es involuntario, ¿no? Los mecanoreceptores, los pulsos musculares, la longitud muscular y el órgano tendinoso de Golgi para tensión muscular. Y los propios sectores articulares, equilibrio y control. Estos son mecanoreceptores que también tenemos en el organismo. Y los quimiorreceptores pueden ser centrales o periféricos. Entre los periféricos tenemos el aórtico y el cuerpo carotídeo. Vamos a hablar de estos centros reguladores de la respiración. Primero, a nivel involuntario. Cuando alguien tiene un daño a nivel de la protuberancia o bulbo, son afectados estos centros neumotáxicos y los grupos respiratorios. Y por eso que ya no puede respirar con autonomía suficiente, ¿no? Okay. Y de los cuerpos carotídeos, los cuerpos aórticos son los reguladores también. Cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. Esos son quimiorreceptores, para que vean, de dónde viene. Centro neumotáxico, grupo respiratorio. De aquí, involuntario, bulbo retiro y protuberancia. Estos son los tres centros involuntarios. Y a nivel de quimiorreceptores periféricos tienen los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos. Aquí está, cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Y aquí es donde se genera esa detección de la cantidad de oxígeno o de CO2 que hay en el organismo. Ok, tenemos el centro respiratorio, grupo respiratorio dorsal, eso se encuentra en el núcleo renal solitario, grupo respiratorio ventral, en el núcleo en vivo, centro neumotáxico, el núcleo parabrasial. La inspiración genera ritmo respiratorio. Este es el principal. Grupo respiratorio dorsal, que se encuentra en el núcleo renal solitario, la inspiración y genera ritmo respiratorio. Está gobernado por ¿qué pares craneales? Los faringios y vagos, ¿no? El noveno y décimo par. Y eso es lo que hace. Te hace un ritmo en la respiración. Esto es lo que nosotros vemos en las funciones vitales. En la historia clínica, donde dice respiración por minuto, esto es lo que comenzamos a ver. El grupo respiratorio ventral, ese es inspiración y expiración. Se inactiva en la respiración normal. O sea, eso normalmente no es como nuestro mecanismo de emergencia. Se inactiva en la respiración normal. Se sobreestimula en demanda de ventilación, ejercicio intenso. Cuando ponemos a hacer ejercicio, ¿cuál es el que detecta? ¿Cuál es el núcleo que detecta para que acelere la frecuencia respiratoria?
el grupo respiratorio ventral, que se encuentra en el núcleo activo. ¿Sí? Contribuye al impulso respiratorio adicional. ¿Qué significa esto del grupo respiratorio adicional? No es que este se inactiva y solamente va a funcionar este, no. O sea, dice, ok, necesito tanta cantidad de oxígeno, entonces voy a dar este esfuerzo adicional para poder llegar a esa cantidad. Por eso que dice, contribuye al impulso respiratorio adicional. O sea, este siempre funciona. El de aquí es el que detecta la demanda adicional que necesita. ¿Sí? ¿Cuál es? El grupo respiratorio ventral. ¿Ya? Está bien. ¿Y el centro neumotáxico? ¿Para qué sirve? Controla la desconexión de la rampa respiratoria. ¿Cómo funciona eso? O sea, cuando tú estás inspirando, ¿cuál es el que te dice? Termina, o sea, ya llenaste la capacidad, detente. Es el centro neumotáxico. ¿Qué está en el núcleo parabraquial? Pues fíjense que este solamente es inspiración. O sea, este te dice tu ritmo de inspiración. La expiración es por relajación del músculo del diafragma. Pero este es el que te da el tope hasta dónde inspiras. O sea, inspiras. Y de ahí botas. Inspiras, suficiente. Y botas. ¿Sí? El centro neumotáxico. Controla la desconexión de la rampa. A esto es a lo que le llaman la rampa. Sube, cae. Sube, cae. Esa es la rampa. Limita la inspiración. Normalmente 2 segundos. ¿Sí? Inspiramos 2 segundos y botamos en 3 segundos. Tenemos unos 5 segundos la inspiración cada ciclo. La rampa. Incrementa la frecuencia respiratoria. Puede incrementar la frecuencia respiratoria si lo necesita. Pulmón sobredistendido. ¿Qué pasa cuando hay un pulmón sobredistendido mayor a 1.5 litros por respiración? O sea, quieres respirar lo máximo que puedes y ahí se genera una activación del décimo par craneal del vago y se desconecta la rampa inspiratoria. También, o sea, normalmente en situación normal uno respira el centro neumotáxico hasta aquí nomás, pero cuando tú dices voy a aguantar todo lo que pueda, voy a sumergir y voy a nadar, así tipo cuando has visto Titanic, tiene que nadar bajo el agua, tanto ya. Y van nadando, ya, ok. Pero tienes un límite, pues. Más de 1.5 litros de inspiración, más no puedes. El décimo par craneal te dice, ya no puedes, vas a reventar tu pulmón. Como inflar un globo hasta el infinito, va a volar. Entonces, por eso que se desconecta la rampa inspiratoria forzada. Cuando está forzado, ¿y esto cómo se le llama? El reflejo de insuflación de Erin-Brewer. Ya, ahí está escrito. Cuando revisen, repasen. Entonces, el reflejo de insuflación de Erin-Brewer es cuando se activa solamente cuando se le da demasiada capacidad, se fuerza al pulmón a querer generar más captación de oxígeno o de aire, ¿no? Ok, la organización del centro respiratorio, el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Ahí están estos 3 centros, ¿no? Centro neumotáxico, grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. El dorsal para la inspiración, el neumotáxico es el que inhibe. Miren, el grupo respiratorio dorsal inspira, el centro neumotáxico inhibe, ya está ahí nomás. Y el grupo respiratorio ventral para expiración e inspiración, pero solo en situaciones de demanda adicional. ¿Sí? Bueno, esto es prácticamente lo mismo, solamente esta orientación anatómica, el núcleo de A solitario para el grupo respiratorio dorsal. Aquí está el grupo respiratorio dorsal. ¿Qué es lo que hace el grupo respiratorio dorsal? Estímulos sensitivos, quimioreceptores periféricos, varoreceptores, diversos tipos de receptores en los pulmones. ¿Qué características tienen? Potencial inyección de neuronales inspiratorios y hace la señal en rampa.
que hace el grupo respiratorio dorsal, básicamente para la inspiración. La señal de rampa, ¿qué significa? Esa es una señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente el diafragma. No es una descarga instantánea de potencial de tensión. Inspira. Eso es lo que le da el ritmo, debería tener un ritmo, lo que le decía. Lo normal, 2 segundos de inspiración, 3 segundos de expiración. 2 segundos de inspiración, cae la rampa y 3 segundos de eliminar ¿no? Ok. El grupo respiratorio dorsal, ¿qué podemos controlar con esto? Velocidad de aumento de la señal de rampa, un punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa. ¿Qué pasa si alguien algo le está comandando a ese paciente de que se corte su respiración muy rápido? No es lo normal. Y en ese caso, ¿qué se da? La bradicardia, ¿no? Baja la frecuencia respiratoria. Lo hace más corto. En vez de hacer una señal en rampa de 2 segundos, de 0.5 en 1, entonces tiene una frecuencia respiratoria muy acelerada. Ok, centro neumotáxico limita la duración de la inspiración, aumenta la frecuencia respiratoria. Centro neumotáxico que se ubica en el núcleo parabraquial. Cuando vean la foto, para que asocien, ahí se encuentra el centro neumotáxico. Características de conexión de la rampa inspiratoria. El centro neumotáxico limita la duración de la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa si es que respira muy cortito? Se activa muy rápido. O es que no tiene un tope normal a los 2 segundos. Y a esto es lo que le llama bradicardia. Esa es taquimia. Taquimia es cuando muy rapidito se corta. O sea, tiene más frecuencia respiratoria, taquimia. Y bradicardia es cuando es más largo. Okay. Bradicardia es cuando es más largo y taquimia es cuando es más cortito. Puede tener frecuencia 30-40 por minuto, taquimia. Demasiado. Lo normal es 15-20. Y bradicardia cuando es muy pocas respiraciones por minuto. Okay, no oxigena correctamente. El grupo respiratorio ventral de la neurona funciona en la inspiración y en la expiración. Aquí está ubicado en el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, y aquí está. Grupo respiratorio ventral, expiración e inspiración, pero solamente en momentos donde necesitan forzar, ¿no? Inactivas en la respiración normal, no oscilación rítmica básica normal, aumenta la respiración, estas neuronas se activan. Cuando aumenta la respiración, estas neuronas se activan para poderle dar un impulso adicional. Implicaba en el ejercicio intenso, inspiración y expiración. La insuflación pulmonar limita la inspiración al reflejo de insuflación de Eddingbreuer, del globado, grupo respiratorio. Ese es el que te da el stop para que ya deje de respirar cuando ha llenado la capacidad. ¿Mayor a cuánto? 1.5. En los seres humanos el reflejo de Eddingbreuer se activa hasta que el volumen corriente aumenta más de 3 veces el valor normal, aproximadamente mayor a 1.5 litros por respiración. Si esto es el valor máximo y dice que es 3 veces el valor normal, ¿cuánto es el valor normal entonces? 0.5 litros por respiración. Ese es el valor ideal, valor normal de la respiración. Por lo tanto, este reflejo es un mecanismo protector para impedir una insuflación pulmonar excesiva y no un ingrediente importante del control normal de la ventilación. Simplemente es un reflejo de que ya se está estirando demasiado, te va a hacer daño y se desconecta. ¿Cuál es el objetivo de la respiración? El objetivo de la respiración es mantener concentraciones adecuadas de oxígeno, CO2 e iones hidrógeno en los tejidos,
Por tanto, es afortunado que la actividad respiratoria responda muy bien a las modificaciones de cada una de estas sustancias. La sangre transporta CO2, hidrógeno, oxígeno y hay quimiorreceptores. Aquí un dato importante. Los centros respiratorios tienen sensibilidad al CO2 y al hidrógeno, y al ion hidrógeno. Los quimiorreceptores, dato importante, en un examen, los quimiorreceptores tienen sensibilidad al oxígeno. O sea, detectan cuando está baja la cantidad de oxígeno, se activan los quimiorreceptores. Pero cuando hay demasiado CO2 en el organismo, ¿qué es lo que le ordena a tu organismo, a tu sistema respiratorio hacer? Cuando hay mucho CO2 en el organismo, está acidificando tu cuerpo. ¿Qué te manda a hacer? Tus centros respiratorios. ¿Qué te manda a hacer? Que respires más para que elimines ese CO2 excesivo. Entonces, cuando hay mucho CO2 en la sangre, se activan los centros respiratorios para poder aumentar la frecuencia. Detecta el CO2 y también los iones hidrógeno. Se acidifica, pues. Pero cuando hay un desbalance en el nivel de oxígeno, ahí vienen los quimiorreceptores. Volúmenes y capacidades pulmonares. Ya con esto terminamos. Okay. Valores pulmonares normales. Volumen corriente, ya lo tenemos claro, 500 mililitros. Entonces vamos asociando lo que hemos visto. Volumen de reserva inspiratoria. Quiere decir que todavía puedes llenar más. Volumen de reserva inspiratoria. Volumen residual. Capacidad inspiratoria, 3.500. Capacidad residual funcional, 2.300. Capacidad vital, 4.600. Capacidad pulmonar total. Cuando hablamos de 5.800, capacidad pulmonar total, como este gráfico aquí vemos todo. Capacidad pulmonar total, cuando dijimos 5.800. Eso es lo que tenemos en los pulmones, lo que tenemos en las vías aéreas, hasta la puntita de la nariz, que está ahí, haciendo nada, ya, esa es la capacidad pulmonar total. Entonces, cuando nosotros tenemos un volumen corriente o tidal, es esto, tenemos, ¿cuánto es? 500 mililitros. 0.50 de volumen corriente. Pero si en una prueba de esfuerzo, no sé si alguno de ustedes ha hecho, o algún familiar suyo, sus papás, sus abuelos, algún tío, o que está con insuficiencia respiratoria, tienes algún problema, entonces, a ver, respira todo lo que puedas. Capacidad inspiratoria. Entonces, te hacen ver hasta dónde estás llegando. Y después te dicen, bota todo. ¿Hasta cuándo llegas? La capacidad vital, fíjate, tu capacidad vital. Todo lo que estás botando, pero nunca vas a botar el residual. El residual es lo que queda en tus alveolos, queda en tus vías, ahí en los conductos. Es imposible que botes todo. Entonces ahí queda el volumen residual. Esto básicamente para tu pinche, ¿no? El tidal es normal, ¿no? El volumen corriente, respira. Todo más, todo lo que puedas. Hasta 5.800 supuestamente. Y bota todo lo que puedas. Pero siempre te va a quedar un volumen residual. Por eso que la capacidad pulmonar total se calcula en función a lo que tú inspiras y a lo que vas botando. Y ahí es donde van haciendo los cálculos de cantidad. Volumen, capacidades en espirometría. Existe una espirometría estático simple, se obtiene al medir el volumen de aire que puede inhalar y exhalar desde un punto de referencia sin tener en cuenta el tiempo que tarda la acción. O sea, no te están midiendo frecuencia, están midiendo volumen. Volumen corriente será utilizado durante un ciclo respiratorio no forzado es aproximadamente de 500. Volumen de reserva inspiratoria. Partiendo del volumen corriente se mide la cantidad máxima de volumen de aire de inspiración, es aproximadamente 3.000.
volumen de reserva expiratoria, es la cantidad máxima de volumen de aire expirado partiendo del volumen ideal, y bajo este es aproximadamente de 1100. Y el volumen residual, este volumen no se puede medir por el espirómetro, es el volumen que queda en los pulmones al final de la expiración máxima. ¿Ya? Ese volumen residual, más o menos 1200, 1100, 1200, es lo que ya no se puede, se calcula, ¿no? Capacidad vital, ese volumen máximo que una persona es capaz de inspirar y expirar en condiciones normales, aproximadamente 4600 o 4 litros y medio. Capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total se representa por todo, ¿no? La capacidad vital más el volumen residual, que es aproximadamente 5.000 litros. Así se utiliza el gráfico de todos estos valores. Volumen y capacidad pulmonar experimental dinámico forzado. Para analizar volúmenes y capacidades pulmonares simultáneas por tiempo, para hacer que llene los pulmones al máximo, capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al primer segundo, volumen expiratorio forzado al sexto segundo. Y expiras en un segundo, y la otra es expira lentamente. Ya no sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez esa prueba. Más o menos se trabaja, ¿no? Y de ahí viene el índice de Lichtenau, que es la relación de porcentaje de la capacidad forzada que se expira en el primer segundo del total exhalado para la capacidad vital forzada. Su valor normal es de 80%. Es el flujo de aire en la parte media de la respiración forzada entre 25 y 75% de la capacidad vital. Medición litros sobre segundo. Y el flujo expiratorio pico, máximo flujo obtenido durante una respiración forzada, que se trata de haber exhalado 75% al 80% de la capacidad pulmonar de la empresa. Justo el seminario de hoy día que van a hacer es de problemas obstructivos, problemas restrictivos a nivel de la respiración. Entonces ya con eso vamos a ver ya algunos ejemplos de esto que les estoy mencionando. Y hay alguna forma de poder ver estos trastornos, valores normales, las capacidades, y cuando es restrictivo o cuando es obstructivo. Puede ser normal o puede ser disminuido. Normal o disminuido en cada uno de estos problemas a nivel trastorno ventilatorio restrictivo o trastorno ventilatorio obstructivo. O también puede ser mixto, restrictivo y obstructivo. Ok, muchas gracias. Muy bien, los que no tienen clase, ni de tienen semiología y fisiología, se les invita a que vayan a la marcha. Bueno, no es una marcha, es un pasacalle, ¿no? Por el aniversario, para tener una delegación de odontología. Se pone su mandilito blanco y ahí está, muy bien. Y ahí. ¿Ya? La concentración en el parque de aquí, Fray, en la placita de rectorado, ahí va a ser. ¿Sí? Ok. Los que tienen clases sí van a su casa.